Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y en este vídeo vamos a tratar los distintos sistemas de transformación de la orientación que incorpora Blender, ¿vale? Los sistemas de transformación de la orientación son estos que tenemos aquí, ¿vale? Transformación de la orientación son View, Gimbal, Normal, Local y Global. Aunque después veremos que hay más, estos son los principales. Y lo que suele pasar es que la gente no suele entender qué diferencias hay entre cada uno de ellos, por lo cual siempre se trabaja en términos prácticos con global o en algunos casos con local, pero el resto la verdad está muy poco utilizado, principalmente porque no se entienden para qué sirven y qué diferencias hay entre ellos. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es explicar estas diferencias y ver pues cómo manejarlas y aprovecharlas en nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Novedades. Empezamos a trabajar con la versión 2.71 de Blender, que salió hace relativamente poco. Y aparte de eso, pues vamos a empezar ya con el vídeo. Voy a chequear que tenga activado el screencast, que no lo estaba. ¿Vale? Aquí iréis viendo todas las pulsaciones de tecla que realizo. Y bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Lo primero que quiero que sepáis es que lo que estamos viendo cuando seleccionamos un objeto, ¿vale? Este manipulador que vemos aquí nos está mostrando los ejes globales porque nos encontramos en el sistema global, ¿vale? Entonces el eje Z siempre apunta hacia arriba, el eje X siempre apunta en esta dirección y el eje Y siempre apunta en esta dirección, principalmente porque es el espacio global, ¿vale? Esto vendría a ser algo parecido a lo que sería el norte en una brújula, siempre van a apuntar en la misma dirección. Estos datos globales se van a ver siempre aquí, en el mini axis también, ¿vale? Siempre va a estar el mini axis marcándonos la información de orientación global. Sin embargo, la información que se está mostrando en el manipulador del objeto puede verse alterada en función del sistema que seleccionemos, ¿vale? Pues ya sea local, ya sea normal, ya sea gimbal, view, etcétera, ¿vale? Entonces, por un lado, vamos a tener, como os decía, aquí siempre la información global y aquí vamos a tener una información que va a ir variando en función del sistema de orientación que seleccionemos. Bien, por precisar un par de cosas, si nosotros pues, pulsamos la G para mover, la R para rotar y la S para escalar, ¿vale? Podemos hacer una cosa aparte de esto, pues podemos pulsar la G y mientras estamos moviendo nuestro objeto pulsar la Z para bloquear el movimiento únicamente en la Z, en el eje Z, o si pulsamos la X únicamente en el eje X, o si pulsamos la Y únicamente en el eje Y. Algo parecido pasa cuando pulsamos Shift Z, que podemos mover en el eje X e Y, pero no en el eje Z, no podemos moverlo verticalmente. O si pulsamos Shift Y o Shift X, etc. Podemos mover en dos ejes básicamente, pero se bloquea uno de ellos. Esto mismo lo podemos lograr pues, con el ratón pinchando en cada una de las flechas, ¿vale? Y el caso contrario, pues si pulsamos Shift y esa flecha, pues ahora mismo estoy moviendo con el ratón, pero tengo bloqueado el eje Z. Podemos moverlo en todos los ejes menos en el eje Z. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría con la rotación o con la escala. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para precisar un par de cosas. Lo siguiente que quiero comentaros es que aparte de venir aquí y cambiar manualmente el sistema de orientación con el que vamos a trabajar, tenemos un atajo de teclado que es Alt Espacio, ¿vale? Que nos va a permitir hacerlo de una forma un poquito más rápida, ¿vale? Podría ir a local y veis, aquí ha cambiado a local. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Vamos a ir viendo ya pequeñas diferencias que vamos a encontrar. De momento voy a rotar esto un momento solamente para que veáis una cosa. Si yo cambio al modo local, ¿vale? Como veis ya se han girado los ejes, ¿vale? El eje Z ya no apunta hacia arriba, sino que apunta en esta dirección, etcétera, etcétera.
¿vale? Lo mismo para el resto de ejes. Esto lo vamos a ver después en más detalle, pero quiero explicaros una cosa. Cuando nosotros pulsábamos la tecla G para mover, si después pulsábamos, por ejemplo, la tecla Z, ¿veis? Movíamos únicamente en el eje Z, ¿vale? En el eje Z global, ¿vale? Solamente hacia arriba. Pero si vuelvo a pulsar la tecla Z, fijaros que lo que está tomando ya no es el eje global, sino el que tenemos en este momento activo, ¿vale? Entonces, si pulsamos GZ global, volvemos a pulsar Z, el eje activo, o sea, el sistema de orientación activo, que en este caso es el local, es el que pasaría a funcionar. Si vuelvo a pulsar la Z, queda libre de cualquier sistema de restricción. Si pulso Z de nuevo, global, pulso de nuevo y pasa al activo. Esto se aplica a todos los ejes y a todas las opciones generales, tanto de movimiento como de rotación, como de escala, ¿vale? Podemos pulsar escala en el eje Z, ¿vale? Y si vuelvo a pulsarlo, escala en el eje Z, en este caso local porque es el que tengo activo. Si hubiese usado normal, gimbal o view, sería ese sistema de transformación de la orientación el que se vería afectado, ¿vale? Bueno, vamos a volver a nuestra posición por defecto. Vamos a dejarlo así, más fácil. Limpiamos toda rotación y ya está. G y lo dejamos en el punto de inicio. Muy bien, esto por un lado, ¿vale? Con esto hemos visto que simplemente haciendo doble clic en el eje en el que estemos trabajando vamos a poder pasar del eje global al eje, del eje global, del sistema de coordenadas global al sistema de coordenadas activo. Bien, lo siguiente que vamos a ver es en qué consisten los distintos sistemas. Global, la verdad es que es bastante sencillo, ya lo he explicado prácticamente. El eje Z siempre va a estar apuntando hacia arriba, el eje X siempre va a estar apuntando izquierda a derecha, o lo que sería el ancho, y el eje Y siempre va a representar la profundidad del objeto, ¿vale? Altura, anchura y profundidad. Y eso va a ser independiente de si rotamos el objeto, lo movemos, lo escalamos, etcétera, etcétera. Bien, el siguiente que vamos a ver es el sistema local. ¿Vale? Por defecto, cuando pasamos al sistema local, no notamos ninguna diferencia. La diferencia va a venir dada cuando alteremos la posición o rotación inicial de nuestro objeto. Por ejemplo, si yo roto en el eje Y 90 grados, fijaros que el eje Z, que antes estaba aquí, ha pasado aquí, ¿vale? Local lo que hace realmente es tener en cuenta las transformaciones que vamos aplicando a nuestro objeto para que se vayan, por así decirlo, acumulando entre sí, ¿vale? Entonces es bastante interesante para este tipo de cuestiones. De esta forma, ahora si pulsase, como os comentaba antes, GZ, tenemos activado la transformación en el sistema global. Si vuelvo a pulsar Z, pasa al local y por tanto Z va en este sentido. Es una diferencia sutil, pero que es bastante interesante. Esto se utiliza mucho, como os decía al principio del vídeo, en modificadores, pues, por ejemplo, o en restricciones. En restricciones es increíble. Pues, fijaros, todo lo que sería las restricciones de movimiento, pues siempre tenemos el world space, que es el espacio global, y el local space, que es el individual, ¿vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta porque prácticamente todas las restricciones utilizan este tipo de sistemas, ¿vale? Principalmente el local y global, pero bueno, es importante sobre todo que al menos conozcáis estos dos sistemas, el global y el local. Bueno, normal, vamos a pasar al siguiente. Ahí está. Vale. Lo que he hecho ha sido devolver el cubo a su posición inicial al limpiar la rotación. Y bueno, vamos a ver el sistema normal.
¿vale? De control de la orientación. Este sistema en principio se comporta como el sistema local, ¿vale? Si yo rotase, como veis, los ejes van siguiendo las rotaciones de mi objeto, pero esto es en el modo objeto, ya que en el modo edición se comporta de una forma distinta, completamente distinta a cómo se comporta en el modo objeto. ¿Vale? El modo objeto, como os digo, se comporta exactamente igual que en el sistema de orientación local, pero cuando entramos en modo edición cambia. ¿Por qué? Porque lo que hace es seguir la dirección de las normales, ¿vale? Y alinear el eje Z con esas normales. Si nos venimos aquí y activamos el visionado de las normales, ¿vale? Fijaros, tengo ahora mismo activas las normales, voy a activar también las normales de los vértices para que lo veamos más claramente. Si yo seleccionase esta cara, fijaros, el eje Z se va a alinear perfectamente con la dirección de las normales. Esta es realmente la normal, es esta línea, ¿vale? Que marca, bueno, marca muchas cosas, pero quizás lo más importante para nosotros es que marca la diferencia entre la cara exterior y la interior de una cara poligonal, ¿vale? Entonces, si yo selecciono en modo normal, en modo de transformación normal es una cara, pues el eje Z se va a alinear con, como veis, con ese eje. Lo mismo va a pasar con los vértices. Si yo selecciono este vértice, el eje Z va a ser alineado con la dirección normal del vértice. Esto se empieza a complicar cuando seleccionamos, por ejemplo, varios vértices. ¿Veis? Aquí ya empieza a cambiar. De hecho, ¿cómo se alinea cuando tenemos dos vértices seleccionados? Pues coge el primero como punto de origen, que sería la base de la normal, y el siguiente, ¿vale?, sería la punta de la normal, con lo cual se alinea en esa dirección. Es muy importante el orden, no es lo mismo. Si os fijáis, primero he seleccionado este y después este, está apuntando en esa dirección, pero si lo hago al revés, seleccionando este y después este, como veis, el eje Z apunta en esa dirección, en esta otra, ¿vale? Entonces es muy importante cuando trabajáis con vértices, con dos vértices, el orden en el que seleccionáis, porque no es lo mismo sumar positivamente en el eje Z que sumar negativamente, ¿vale? Sobre todo si trabajáis con el teclado es bastante importante tenerlo controlado. Otra cosa más distinta es cuando ya tenemos más de dos vértices. Ahí lo que se hace es promediar, ¿vale? Se promedia que la mayor parte de los puntos, pues hacia donde apunte la mayor parte de los puntos es hacia donde apuntará el eje Z, ¿vale? Es un poco más complicado cuando ya estamos trabajando con este tipo de selecciones, pero bueno, básicamente es como os explicaba, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, el siguiente sistema es Gimbal. Bueno, este seguramente sea con toda seguridad el más complicado de entender. ¿Por qué es el más complicado de entender? Porque va a depender no solamente de que seleccionemos Gimbal en el sistema de transformación de la orientación, ni de cómo tengamos girado el objeto, sino que va a depender también del modo de rotación que tengamos seleccionado, ¿vale? Vamos a tener todas estas opciones para modificar el comportamiento de Gimbal, ¿vale? Bien, ¿qué es lo primero que debemos de saber? Primero, por ejemplo, si roto el objeto en Gimbal, ¿vale?, fijaros que tanto el eje X como el Y modifican su dirección, pero el eje Z se mantiene apuntando hacia el eje Z global, ¿vale? Fijaros, ¿vale? El eje Z siempre va a estar apuntando hacia ahí, mientras X e Y van a haber modificado su posición. ¿A qué se debe eso? Aquí tenemos el sistema X, Y, Z Euler. Todos los sistemas Euler van a funcionar de la misma forma. El último valor, ¿veis? X, Y, Z, pues Z es el último valor, siempre va a mantener su orientación global. Veámoslo. Si yo en lugar de
X y Z pongo X, Z, Y, que el último valor es Y, que es este de aquí. Fijaros, voy a marcar una línea para que lo veáis. Bueno, no me ha quedado muy recta, pero bueno. Si yo ahora roto el cubo, el eje Y va a seguir apuntando en el eje Y, mientras que el resto de ejes van a ver modificada su orientación, ¿vale? Eso es porque es el último valor que aparece aquí. Vamos a verlo ahora con el eje X para que quede claro, ¿vale? Que es este de aquí, pues ahí lo tenemos. Y si yo roto, como veis, rotan todos menos el eje X. Entonces es importante que sepáis que en los modos Euler hay muchos, pero lo más importante es el último valor, que es el que se va a mantener fijo y constante. Bien. Axis Angle. Este es un poquito más complicado porque nos va a permitir va a pasar de 3 a 4 valores y lo que vamos a hacer es, si os fijáis, cuando rotamos, todos sus ejes cambian de valor, ¿vale? Entonces es muy parecido en ese aspecto a cómo se comporta cuando estamos trabajando con el modo local. Todos van a ir cambiando de rotación, ¿vale? Entonces es importante que sepáis esta diferenciación. Bien, de hecho, si os fijáis, si empezamos a manipular los valores, vamos a ver cómo gira el manipulador, pero nuestro cubo no gira. Nuestro cubo realmente solamente gira cuando modificamos el valor W, o el skew, creo que se llama. Pero bueno, entonces simplemente, si lo dejamos entero, claro, simplemente lo que se suele hacer es, pues, primero modificar el eje. Cuando queramos hacer algo muy concreto, pues que quiero mover, que es el eje Z, apunte en esa dirección porque voy a mover usando GZZ, ¿vale? Entonces se hace eso y después ya se mueve o se rota o se hace lo que se quiera hacer, ¿de acuerdo? Entonces esa es la principal diferencia. Quaternion. Quaternion sí que se comporta exactamente igual que local. Si movemos, ¿vale? Lo que va a hacer realmente es ir siguiendo a las caras normales, ¿de acuerdo? Bueno, esto en cuanto a Gimbal, que la verdad es bastante complicado. Bien, vamos ahora a ver View. Bien, View es un sistema un poco especial que lo que va a hacer es mostrarnos los controladores de orientación como si se tratase de una imagen, donde el eje X siempre va a ser el ancho de la imagen y el eje Y siempre va a ser el alto, ¿vale? Si yo pulso GXX, pues siempre va a mover nuestro objeto de izquierda a derecha. Si pulso Y, siempre va a moverlo de arriba a abajo. ¿Y qué pasa si pulso GZZ? Pues aunque parece que se escale, realmente lo que está haciendo es acercarlo al punto de vista en el que nos encontramos, ¿vale? Entonces es básicamente esa la diferenciación. Y siempre va a ser en relación vertical, X en pues lo que sería horizontal y Z en profundidad, ¿vale? Atendiendo siempre a nuestro punto de vista. Como veis, nunca se ve el eje de Z porque está apuntando directamente hacia nosotros. Bien, más cosas. 3, 5. 5 son los sistemas de orientación que aparecen por defecto dentro de Blender. Pero Blender tiene una cosa fantástica y maravillosa, y es que nos permite crear nuestros propios sistemas de transformación de la orientación, ¿vale? ¿Cómo? Pues vamos a tener un atajo de teclados que es Control-Space, ¿vale? Espacio. Y si os fijáis aquí, ha aparecido un pequeño menú que se llama Crear orientación, ¿vale?
Entonces, lo que va a hacer este sistema es coger la orientación que tengamos en ese momento y la va a almacenar. Si estamos trabajando, bueno, voy a resetearlo, perdón, un momento. Si estamos trabajando con el eje global, no nos sirve prácticamente para nada. Pero si estuviésemos trabajando con cualquiera de los otros sistemas, es muy interesante porque nos va a permitir guardar y almacenar una configuración concreta de cómo están distribuidos el eje X y Z, ¿vale? Para que podamos repetirlo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ponernos así en vista ortográfica frontal. Voy a pasar a modo local. Voy a entrar en modo edición. Vamos a seleccionar aristas. Y voy a bajar este objeto. Esta lista por aquí, ¿vale? Local. No, voy a trabajar en modo normales, que se ve más claramente, ¿vale? Como veis, al bajar la normal de esta cara, o sea, de esta arista, se ha visto, en lugar de ser completamente recta en esta dirección, ha pasado a tener este otro sentido, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esta propiedad para reproducir esta inclinación en otra parte de nuestro modelo, ¿vale? Pues con control alt espacio vamos a crear un nuevo modo que lo vamos a llamar inclinado, por ejemplo, ¿vale? Aquí ahora mismo, como veis, ya tengo inclinado, ¿vale? Y custom, que es el que he creado anteriormente, pero bueno, luego os explicaré cómo gestionar este tipo de sistemas de transformación de la orientación. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, pues ahora seleccionamos esta arista de aquí, extruimos, ¿vale? Como veis, la he extruido, pero la he dejado en el mismo sitio, y ahora la voy a mover en el eje Z, no, porque sería hacia arriba y hacia abajo, o sea, en el sistema global. Si vuelvo a pulsar Z, como veis, pasa al eje normales, y esta línea tiene exactamente la misma inclinación que esta, ¿vale? Lo que he conseguido hacer es reproducir una inclinación en otra parte del modelo o cualquier cosa similar, ¿vale? Es un sistema, la verdad, bastante interesante, ¿vale? Este de trabajar con sistemas personalizados de transformación de la orientación. De hecho, podéis tener tantos como queráis. ¿Cómo los vamos a administrar? Pues muy sencillo. En el momento en que creemos el primero, en el menú de propiedades, este de aquí, abajo del todo, en modo objeto. Bueno, no es necesario, creo que estemos en modo objeto, efectivamente, lo tenemos aquí. Va a aparecer esto, Transform Orientations. Y aquí vamos a tener todos los sistemas que tenemos en este momento en nuestro documento. Vamos a poder crear aquí nuevos sistemas, pero también lo más importante es que vamos a poder, por ejemplo, borrarlos. Me he cargado Custom y veis, Custom ha desaparecido de aquí. Si ahora selecciono inclinado, pues nos lo vamos a poder cargar, ¿vale? Entonces, por medio de este panel vamos a poder gestionarlos y recordar control alt espacio para crear nuestros propios sistemas. Siempre van a crearse con el último nombre que le hayáis puesto. Esto ha cambiado. En versiones anteriores de Blender cogía el nombre tanto del objeto que teníamos activo como de, pues si era una arista lo que teníamos seleccionado, pues ponía arista, cubo, vértice, cubo, cara, cubo, ¿vale? Ahora, por lo visto, solamente coge el último nombre utilizado, ¿de acuerdo? Y bueno, sí, se me olvidaba, más cosas. Otra gran utilidad de trabajar con sistemas personalizados. Si os fijáis, bueno, personalizados o con cualquiera de estos realmente. Voy a pasar aquí y voy a pasar en
modo local, para que veáis una cosa. Si os fijáis, ahora el eje Z está mirando hacia ahí. Esto se relaciona muy bien con los puntos de vista de la cámara. Por ejemplo, sabéis que si pulsamos la tecla 1 pasamos a vista frontal, con el 3 pasamos a vista lateral, ¿vale? Con el 7 pasamos a vista top, ¿vale? Estos sistemas lo que están haciendo es seguir la orientación global de los ejes, ¿vale? Pues 7, por ejemplo, que sería la vista desde arriba, realmente está siguiendo el eje Z. Pues ¿qué pasa? Que en el modo local el eje Z está apuntando hacia ahí. Pues si pulsamos Shift 7 vamos a pasar del modo de vista global al modo de vista del sistema de transformación de la orientación activo, que en este caso es el local. Si yo pulso 7, a ver si así lo veis en pantalla y os queda más claro, pulso 7, estoy en vista superior. Si pulso Shift 7 paso a la vista del eje Z del modo local. Lo mismo pasa con el resto de vistas. Si pulso 1 estoy en vista frontal, si pulso Shift 1 estoy en el punto de vista del eje Y en el modo local. Y lo mismo pasaría con Shift 3. ¿Vale? Esto es bastante interesante porque además os ayudará en muchos proyectos para orientaros correctamente a lo que estéis haciendo, ¿vale? Sobre todo para algunas labores de extrusión es muy interesante para aprovecharos del punto de vista, que muchas veces es, como os digo, importante. Y bueno, en principio esto es todo lo que quería comentaros sobre los sistemas de transformación de la orientación. Y bueno, ya creo que ya no tenéis más excusas para no empezar a utilizar tanto View, Gimbal normal, local y cualquiera que vosotros decidáis crear. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.